El universo, tal como lo conocemos, esconde bajo su velo una historia de origen radicalmente distinta a la que la tradición nos ha enseñado por siglos. Un relato custodiado por doctrinas que fueron consideradas herejías y documentos apócrifos que ardieron en las llamas de la censura. Se trata de la narrativa gnóstica de Adán y Eva, una cosmogonía donde la creación no es obra de un ser omnipotente, sino de fuerzas divinas enfrentadas en una batalla eterna por el alma humana. Para comprender esta verdad prohibida, debemos viajar a un reino superior de pura luz conocido como el Pleroma, el lugar de donde emanó toda la sabiduría, el amor y el poder ilimitado, habitado por seres espirituales elevados llamados eones. Fue en este plano de armonía perfecta donde un deseo incontenible de un eón, Sofía, provocó una serie de eventos cósmicos que cambiarían el destino del cosmos. Ella, impulsada por la curiosidad y la necesidad de crear sin la participación de su consorte divino, dio origen accidentalmente a una entidad oscura y arrogante, un ser que se creyó el único Dios, envuelto en sombras y cegado por su propia ignorancia, Yaldabaoth. Este falso dios, desconectado de la verdadera fuente, forjó el mundo material visible, un reflejo limitado e imperfecto del universo verdadero, un reino que carecía de la chispa divina esencial del Pleroma. Esta historia, silenciada y perseguida, revela que el jardín del Edén no fue el paraíso, sino una sofisticada prisión, y la serpiente no fue un demonio, sino el emisario de la sabiduría que trajo la iluminación a la humanidad. Preparen su espíritu para la historia jamás contada sobre nuestro origen, una que transforma el pecado en un acto heroico de búsqueda de conocimiento. Bienvenidos a la mirada del vigilante. La saga de la humanidad comenzó mucho antes de la existencia del polvo y el barro, pues el verdadero origen y el destino de las almas yacían en el Pleroma, un reino inmaculado donde residían los eones, emanaciones directas de la fuente divina. Sin embargo, la acción impetuosa de Sofía, sabiduría, rompió esa armonía perfecta cuando, por un impulso de independencia, engendró a Yaldabaoth, el ser oscuro que en su ceguera y arrogancia se declaró Dios único, ignorando la existencia del reino superior. Este demiurgo, o falso dios, procedió a modelar el universo material, incluyendo los cielos, la tierra y los mares visibles, pero su creación era una mera copia imperfecta, desprovista de la luz genuina del Pleroma. Cuando Yaldabaoth intentó poblar este mundo de materia, moldeó criaturas de barro sin vida, y solo la intervención secreta de Sofía, arrepentida y compasiva, introdujo en la figura de Adán la chispa divina, una parte del verdadero Dios supremo. Al ver a Adán moverse con vida y portando una sabiduría que él no poseía, Yaldabaoth sintió celos y temor, percibiendo que aquel ser humano albergaba un poder capaz de derrocarlo. Por ello, encerró a Adán en el jardín del Edén, un paraje de belleza engañosa y vigilancia constante, diseñado específicamente para mantenerlo prisionero en la ignorancia de su origen celestial. Para asegurarse de que Adán permaneciera distraído, Yaldabaoth creó a Eva, moldeada con una belleza irresistible, sin saber que Sofía, una vez más, infundiría en ella la misma chispa divina, convirtiéndola también en portadora de sabiduría oculta. De esta forma, el falso dios, ignorante de la fuerza que contenían, dejó a Adán y Eva conviviendo en el Edén, creyendo que los placeres terrenales impedirían cualquier revelación trascendental. En el centro de esta prisión idílica, Yaldabaoth situó dos árboles, prohibiendo estrictamente el acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo amenaza de muerte. La verdadera razón de esta prohibición radicaba en que el fruto contenía el poder de despertar plenamente la conciencia divina en los humanos, liberándolos así del control de su creador imperfecto. Desde el Pleroma, Sofía sabía que había llegado el momento de la liberación, y para esta misión escogió a un emisario que tomó la forma de una serpiente, un símbolo ancestral de sabiduría, conocimiento oculto y regeneración. Este mensajero brillante y astuto se acercó a Eva, revelándole la verdad,
no morirían si comían del fruto, sino que despertarían a la luz que Yaldabaoth les ocultaba deliberadamente. Eva, fascinada por la verdad, probó el fruto y experimentó una iluminación instantánea, una expansión de su conciencia que le permitió percibir su naturaleza espiritual. Adán, al ver la transformación de Eva, también consumió el fruto, y en ese instante ambos despertaron a su realidad divina, comprendiendo que eran portadores eternos de una esencia del Dios Supremo, no simples esclavos del demiurgo. Este despertar les llenó de alegría por la gnosis adquirida, pero también de temor, ya que Yaldabaoth, al percibir inmediatamente el cambio en sus creaciones, montó en cólera. En lugar de destruirlos, los castigó con el exilio y el sufrimiento en el mundo material, esperando que el dolor y la dureza de la vida borraran todo rastro de la sabiduría adquirida. Así fueron expulsados del Edén, obligados a enfrentar la crudeza del entorno creado por Yaldabaoth, un mundo hostil donde atrás quedó la abundancia. Sin embargo, esta expulsión no fue solo un castigo, sino la oportunidad para que la humanidad, aunque atrapada en cuerpos mortales, comenzara el camino de regreso al pleroma. El acto gnóstico del pecado original no fue entonces una transgresión moral, sino una búsqueda legítima y heroica de conocimiento espiritual que Yaldabaoth intentó impedir con desesperación. Adán y Eva se convirtieron en los primeros seres espiritualmente despiertos en este plano material, marcando el inicio de una nueva etapa cósmica, una posibilidad inédita de regreso al origen celestial. El exilio de Adán y Eva los sumió en una existencia de profundo dolor y lucha, obligados a cultivar la tierra y protegerse de las bestias salvajes, un contraste brutal con la atmósfera brillante y la música del Edén. Descrito en textos apócrifos como un plano hiperdimensional del cual cayeron a la densidad de la materia. En el libro de la vida de Adán y Eva, su sufrimiento es íntimo y palpable. Son retratados no como figuras míticas distantes, sino como padres angustiados que lamentan su separación de la fuente divina. Tras la expulsión, Adán cayó en la desesperación y en un acto desesperado de purificación se arrojó a las aguas del río Jordán, mientras Eva hacía lo propio en el Tigris, una penitencia extrema y primitiva de bautismo, buscando expiar la herida del alma. Aunque Yaldabaoth pretendía hundirlos en la desesperación, la chispa divina continuaba brillando dentro de ellos, recordándoles su esencia más allá de la carne y el hueso. El falso dios, cegado por su orgullo, envió a sus arcontes, un séquito de ángeles inferiores, para atormentar constantemente a la humanidad. Estos seres invisibles operaban manipulando las emociones humanas, utilizando el miedo, la culpa y la ira como herramientas para atrapar el alma en ciclos repetitivos de sufrimiento, buscando mantener a los humanos distraídos y enfrentados. Incluso Eva fue atacada en sus sueños por demonios que se disfrazaban de ángeles, intentando hacerle creer que su arrepentimiento era inútil y que estaba maldita por la eternidad. Esta lucha diaria del ser humano era parte de una guerra cósmica mayor, detonada, según algunos relatos, cuando Lucifer se negó a postrarse ante Adán, la nueva creación de Dios, debido a su propia soberbia, lo que desencadenó su caída y un odio eterno hacia el linaje humano. El mismo Satanás, en el Edén, no era un simple reptil, sino una entidad cambiante, descrita como un ángel caído interdimensional que se transformó para engañar a Eva. Los gnósticos comprendían que la caída de Adán y Eva, que algunos textos apócrifos sugieren eran los últimos de una raza celestial anterior, los Kadmonim, no fue solo un acto de desobediencia, sino la pérdida de una frecuencia espiritual de unidad. Adán, antes de la caída, poseía visión multidimensional, viendo tronos celestiales y los colores del alma, pero al pecar, su vista espiritual fue sellada, quedando limitado a la percepción de los 5 sentidos. A pesar de la persecución de los arcontes y las dificultades impuestas por Yaldabaoth, Adán y Eva contaron con la guía invisible de Sofía, quien los consolaba y les revelaba secretos para trascender su sufrimiento. Lentamente aprendieron que la verdadera libertad consistía en elevarse más allá del dominio ilusorio del falso Dios. Comprendieron que la promesa de Yaldabaoth de inmortalidad física, si obedecían sus mandatos, era una trampa para atar sus almas al ciclo material, y que su verdadera inmortalidad residía en el espíritu.
Adán y Eva decidieron instruir a su descendencia sobre su origen verdadero, transmitiendo la sabiduría oculta de generación en generación, a pesar de los intentos de los arcontes por corromper este conocimiento con supersticiones y falsas promesas. En este mundo gobernado por Yaldabaoth, la vida humana se convirtió en una constante batalla interna entre la parte material y la esencia espiritual proveniente del pleroma, siendo el autoconocimiento la clave para descubrir la luz divina oculta y liberarse de la trampa. Los textos apócrifos también aseguraban que al borde de la muerte, Adán recibía la promesa del arcángel Miguel de que su alma sería llevada a un lugar de reposo y una visión profética de un Salvador que restauraría el reino de Dios y aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás. Incluso la muerte de Adán no fue un fin, sino una transición, un evento místico donde ángeles descendieron, llevando su cuerpo a la cueva del tesoro, un lugar sagrado que, según la tradición, se conectaba mística y físicamente con el lugar de la futura redención, el Gólgota. Adán y Eva, por lo tanto, eran mártires de la luz, cuyo acto valiente en el Edén permitió que todas las almas atrapadas comenzaran el camino de retorno al pleroma. Su historia, que antes fue perseguida y condenada, resurge hoy para recordarnos que el verdadero pecado es la ignorancia espiritual y la auténtica salvación reside en el despertar de la esencia eterna que llevamos dentro. La historia prohibida de Adán y Eva, oculta durante siglos, no nos habla de una culpa impuesta desde afuera, sino de un poder que reside inalienablemente en nuestro interior. Nos enseña que cada ser humano es un fragmento del pleroma, atrapado en una ilusión, un sueño impuesto, maya, pero portador de la soberanía espiritual para liberarse. El mundo material, con sus conflictos, miedos y divisiones, es la estrategia perpetua de Yaldabaoth y sus arcontes para mantenernos distraídos del camino de regreso a casa. No obstante, el amor auténtico, puro e incondicional, aquel que reconoce la chispa divina común en todos, tiene el poder transformador de romper todas las cadenas de la materia y el engaño. Al igual que Adán y Eva, enfrentamos el dilema espiritual de vivir bajo la ilusión o atrevernos a mirar más allá de lo aparente, utilizando cada dificultad como una oportunidad para fortalecer el alma y recuperar la conexión directa con la fuente. La verdadera libertad no está en la obediencia ciega, sino en la experiencia personal de la verdad espiritual, en ese despertar gnóstico que nos recuerda que somos seres eternos y que la búsqueda interior es el camino más sagrado hacia el pleroma. Hemos heredado no una mancha, sino la semilla de la sabiduría de Sofía. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.